Los árboles podrían moverse en un bosque todas las noches y probablemente ni siquiera te darías cuenta. Hay miles de cosas incluso en un pequeño bosque. No es posible conocer la posición de cada uno. Claro, si tu lugar de visita se hubiera movido, podrías sospechar. Pero incluso entonces, si no vas con frecuencia, probablemente pensarías que lo recordaste mal. Los bosques tienen pocos puntos de referencia exactos. Es lo mismo por todos lados. Se te perdonaría por no notar el cambio, por no notar que los árboles están vivos. Pero cuando estén en el borde de tu ventana, haciendo de puente entre la vasta oscuridad vacía de la noche y la seguridad de tu propia casa, ¿lo notarás? Cuando el mundo exterior puede tocar tu ventana, notas esas cosas. Un niño llora. Creo que oí un ruido en la ventana. La madre lo consuela. Es solo una rama en la brisa, cariño. Vuelve a dormir. Lees esto y te sientes aliviado por la explicación. Leo eso y siento miedo. ¿Qué podría ser peor que un árbol junto a una ventana? Un árbol que ayer no estaba. He vivido en las afueras de Ingwoods durante más de una década. Actúa como frontera al oeste de nuestro pequeño pueblo. Ahí está mi calle, con Ingwoods justo más allá de la cerca trasera. El bosque continúa durante kilómetros hasta el siguiente pueblo. Intentaron talar 2 árboles hace unos años para ampliar nuestro pintoresco vecindario. El proyecto fue cancelado después de unos pocos días, a favor de expandirse hacia el este. ¿Qué les hizo cambiar de opinión? ¿Qué encontraron que les hizo querer exactamente ir en la dirección opuesta? Tienen miedo de algo en esos árboles, en lo profundo de las raíces, manifestándose en la corteza. Quizás incluso las propias hojas que se balancean con gracia y sin sospechar nada. Tienen todo el derecho a estar aterrorizados. Todos lo estamos. Pero no siempre le tuve miedo a Ingwoods. En realidad, todo lo contrario. Tenía una amiga. Su nombre era Emily. De niños, solíamos jugar a menudo en el bosque, trepando a los árboles, construyendo guaridas. Nadie conocía ese lugar como nosotros. Si los árboles se hubieran movido en aquel entonces, lo habríamos sabido. Desearía poder todavía conservar esos recuerdos con cariño, pero sabiendo lo que sé ahora, no puedo con la conciencia tranquila mirar atrás y sonreír. Sin embargo, hay un recuerdo que resalta en particular, un destino especial que siempre tuve cerca y querido en mi corazón. A los pocos minutos caminamos por el bosque, manteniéndonos por el camino de tierra y siguiendo por los claros. Ahí encontramos un gran árbol. Está solo, con orgullo, como si hubiera algo distinto en él. Un bosque, por definición, es un gran grupo de árboles, pero este no parecía ser parte de él. Era un árbol en un bosque, sí, pero no era parte del bosque en el que residía. Esto era algo separado. Era especial. Rápidamente se convirtió en nuestro lugar de visita y un día lo marcamos como nuestro, tallando nuestras iniciales en la corteza, W y E. Emily desapareció en ese mismo bosque unos días después. Fue la última vez que disfruté de su compañía. Pienso mucho sobre eso. Yo tenía 12 años en ese momento. Mis padres no me dejaron unirme a los grupos de búsqueda locales. Me dijeron que tendría miedo. Los convencí de que me dejaron unirme solo una vez, y mi reacción ante lo que vi pareció darles la razón. Pensaron que era una señal de mi trauma, pero no lo fue. Fue la causa. El gran árbol había desaparecido, donde nuestras iniciales una vez fueron grabadas haciendo un monumento de la naturaleza misma. Ahora era nada, vacío. Por supuesto, nadie conocía el bosque como Emily y yo. Los árboles no se mueven, me decían todos. Estás asustado. Está bien, todos lo estamos, pero los árboles no se mueven. Solo me llevó 14 años demostrarles que estaban equivocados. El bosque empezó a avanzar hace poco más de un mes. Me estaba preparando para ir a la cama
Pero cuando miré por la ventana, noté un árbol sobre la cerca, uno que no estaba ahí antes. El primer árbol que dio un paseo a medianoche, al menos la primera que había notado en más de una década. Me encontré mirando expectante, pero ¿expectante de qué? No estoy seguro. Pensé que tal vez podría verlo moverse, transformándose en el aire nocturno iluminado por la luna. Pero se quedó ahí, mirándome. No se equivoquen, este árbol estaba mirándome, sin ojos para ver, pero mirando de todos modos. Se sentía como si no fuera parte del bosque. Un árbol en un bosque al que no pertenece es un pensamiento curioso para algunos, pero es una sensación a la que me estoy acostumbrando. Todas las noches, al acostarme, miraba por la ventana. Cada vez más árboles del bosque parecían acercarse cada vez más a mi propiedad. Cada vez dejaron de sentirse parte del bosque. Su membresía en ese club finaliza en el momento en que comienza la mudanza. Una vez que lo hacen, tienen su propio colectivo. No se lo dije a nadie. Ni siquiera estaba seguro de qué decir. La gente pensaba que estaba loco por insinuar que los árboles se mueven cuando era niño. Imagina lo que pensarían, lo que dirían si les dijera esto ahora. Pero un hecho no dicho es un hecho de todos modos. Hay algo horrible que uno aprende sobre los bosques cuando comienzan a moverse. Hacen ruido. Ojalá pudiera decir que fue simplemente una sacudida o un crujido cuando volvieron a enraizarse a su nueva ubicación. Esto sería casi pacífico. Hacen ruidos que se te quedan grabados en el cerebro. Chillan, rugen, gimen de dolor. Sus fuertes susurros gimen en el aire todas las noches, recordándonos que están en movimiento. Su triste canción de cuna hace todo menos ayudarme a dormir. Destilan en mí un miedo que realmente no había sentido en 14 años. Sabía que esto estaba relacionado con la desaparición de Emily hace tanto tiempo. No soy el único que escucha los ruidos, aunque soy el único que realmente escucha su significado. Muchos de mis vecinos ya han puesto sus casas a la venta porque no soportan la sinfonía nocturna de la naturaleza. Así lo llaman, naturaleza. Nada de esto es natural. Supe que los árboles me tenían en la mira específicamente a mí después de solo una semana. Nadie más tenía árboles en sus ventanas, excepto yo. Una vez en mi casa, en el límite de lo que llamo mío, dejaron de acercarse. Se movían todas las noches, continuando con sus ecos, pero no traspasaron mis paredes para llegar hasta mí. El suave golpeteo de las ramas en mi ventana tenía un ritmo inquietante, como si alguien estuviera tocando, pidiendo que lo dejaran entrar. Casi podía sentir sus raíces bajo el suelo, latiendo como venas en la carne. Solo pasaron 2 noches antes de que decidiera cortar las ramas. Sabía que simplemente volverían a crecer o se mudarían a una nueva posición, pero necesitaba intentarlo. Fue entonces cuando descubrí por qué se canceló la ampliación de nuestro pueblo. La sangre goteaba de las ramas mientras las cortaba. Esto no era savia, era sangre roja que rezumaba. Olía a metal y se podían escuchar gemidos desde lo más profundo del bosque con cada golpe de mis herramientas. Me había convertido en el director de esta sinfonía. Por cada corte, un fuerte y horrible chillido resonaba por todo el bosque. Solo corté 5 antes de que no pudiera continuar. Habrás notado que hace tiempo que no me refiero a él como Inwood. Eso es porque, en lo que a mí respecta, esto ya no es Inwood. No hay un solo árbol que haya permanecido en su lugar. Todos han elegido desconectarse de Inwood, moviéndose hacia adentro, hacia nuestro pueblo y vida. Había considerado vender con mis vecinos, pero a pesar de todas las nuevas preguntas que tenía, esto era lo más cerca que había estado de responder a la desaparición de Emily. La semana pasada tuve un sueño. No había soñado en mucho tiempo, ni siquiera había dormido mucho.
Soñé con Emily, ahora adulta, jugando entre los árboles. Habíamos ido juntos al bosque para recordar nuestra infancia. ¿No has divertido? Emily habló con una voz borrosa en este sueño, casi como un gemido, pero todavía podía entenderla. Lo es, dije vagamente, consciente del mundo real, sabiendo muy bien que estaba durmiendo. Solo desearía que realmente pudieras estar aquí. Quizás nunca me fui. Quizás he estado tratando de encontrar el camino de regreso a ti. Nos miramos fijamente antes de que ella volviera a hablar. Quizás puedas unirte a mí. Me desperté sobresaltado por el sonido de los golpes en mi ventana y el coro distante del bosque. Sin embargo, algo en esto se sintió diferente, casi más excitado de lo habitual. Raspó mi ventana después de cada uno, como si ya no me pidiera entrar, sino que me invitara a salir. Miré por la ventana. Muchos de los árboles se habían alejado de mi casa. Solo uno estaba justo afuera. Todavía estaba cansado y mi visión se sentía torcida, pero podía distinguir claramente las letras grabadas en la corteza. W-E. Por un segundo me sentí tranquilo. Sentí que el miedo de los últimos 14 años se desvanecía. ¿Emily? Hablé en voz alta. El bosque respondió con susurros que esta vez se sintieron más suaves. Bajé las escaleras y salí por la parte trasera de la casa. Caminé hasta el gran árbol y puse mi mano sobre nuestras iniciales. Por un momento hubo paz. Los gemidos cesaron, al igual que los golpes en la ventana. Sentí una presión que se tensaba en mi mano, en la superficie de mi palma y en las yemas de mis dedos. Un crujido no provino del bosque, sino de este mismo lugar del gran árbol. Estaba creciendo alrededor de mi mano. Quería que me uniera a él. Quería que yo fuera parte del bosque. Mis venas enredándose con las raíces. Mis pensamientos se enredaban con las hojas. Me aparté. Trozos de piel desprendiéndose de las capas exteriores de mi mano. El dolor que sentí fue compartido. El crujido volvió del bosque, más fuerte de lo que jamás lo había oído. El bosque no es Emily. Emily no me pondría en una situación así. Ella no me pediría que renunciara a mi vida para convertirme en algo que no soy. Creo que el bosque se ha enredado con los recuerdos de Emily. Lo que a ella le gustaba, ahora es lo que le gusta a los árboles. Partes de su mente se esparcieron por Inwoods el día que desapareció. Pero su alma no está ahí. Una red colectiva de árboles ha recibido el don del pensamiento. Y eso es aterrador. Acaban de escuchar. Los árboles afuera de mi ventana se acercan más cada noche. Un archivo compartido por Ben Woody. Me recuerda mucho a ciertos aspectos de A Song of Ice and Fire, los Weirwoods, y cómo es que sus raíces absorben cadáveres, y con ellos sus memorias. Pero esa línea de absorber memorias, pero tener un alma ausente, realmente ilustra la siniestra naturaleza de estas cosas. No olviden dar like si les gustó este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas muy buenas noches.